Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de la telenovela de los domingos de astrología. Hoy con una invitada muy especial que es la doctora, bueno, la médica, la astróloga, la amiga, la compañera, la partner, Adiela Nariño, colombiana también, de aquí de Bogotá. Eh, Martín, buenas noches. Adiela, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias Buenas por esta noches. invitación. Bueno, pues hoy con un tema interesante que es la astrología médica. Eh, Adiela, tú eres médica ¿hace cuánto eres astróloga? ¿Primero fuiste astróloga, después médica o primero médica, después astróloga? ¿Cómo fue ese orden? La astrología comenzó antes de estudiar medicina, la verdad, por pura curiosidad de adolescente. Y sola empecé a hacer manualmente cartas, las cartas de de mi familia, la mía personal. Solamente leyendo, pero entré a estudiar medicina y hasta ahí llegó la posibilidad porque el tiempo no, ya estaba completamente enfocado en la medicina. Y posterior ya a ser mi médica, entonces ya después de unos años que llevaba ya con la medicina alternativa, volví a retomar la astrología. Y es que yo creo que no hay nadie que estudie más que los médicos, por Dios santo. O sea, son como 7 años, hasta más, ¿no? Realmente es un proceso a fondo, ¿no? Claro, es Sí, muy demandante. ¿qué edad tenías cuando empezaste a hacer tus primeras cartas y cómo fue eso de hacer la carta de manera autodidacta? No sé, es como un llamado que ves un libro y que dice astrología y ya está ahí el libro contigo y estás enfocándote, queriendo descifrar completamente qué representa eso, una cosa absolutamente intuitiva. Y pues con la guía de los libros empecé a aprender a hacer cartas a mano y empecé a tratar de entender de qué se trataba, ¿no? Ese mandala, todo ese, recuerdo que en ese entonces estaba estudiando trigonometría y hacía muchas planchas de, de matemáticas y geometría, y eso me encantaba cuando hacía las cartas, porque se me facilitaba. Estaba como en esa goma de la matemática, me encantaba y me fluyó, la verdad. Así empezó. Adiela, ¿y qué libros recomendarías para la línea de astrología médica? ¿Qué autores son como eh, pues sí, los más nombrados o recomendados? A mí me gusta mucho una autora que se llama Jane Rider Patrick. El libro se llama Manual de Astrología Médica. Es uno de los que más me ha parecido completo y es una persona que se ha dedicado completamente al estudio de la astrología. Lo único es que no viene en español, pero el libro es muy, muy bueno. Ella está como que se ha enfocado, es muy didacta en el libro, tremendamente didacta. Y hemos tenido como otros enfoques desde otras áreas, ¿no? De la astrología médica, pero este es el que me ha parecido más didáctico de todos, eh, porque hay mucha información de todo tipo en relación con la astrología médica. Realmente no es tan fácil encontrar información condensada como clara de la astrología médica, no es fácil. Es más desde la observación de casos. Yo creo que es más como un estudio personal lo que ha ido reuniendo como una mayor comprensión de lo que es esto, desde desde la experiencia como médica y la observación de las cartas de los pacientes. En tu consulta, tú eres médica alternativa, ¿verdad? ¿Qué áreas de la alternativa manejas? Yo soy homeópata, digamos, profesionalmente homeópata. Yo hice la especialización en la Universidad Nacional en terapéuticas alternativas. Y, y he trabajado mucho con sintergética, terapia neural, bueno, varias áreas de la medicina alternativa, pero realmente cada vez me voy enfocando más hacia lo que es el proceso eh, personal de las causas de la enfermedad y espiritual, mucho hacia la sanación.
La vida me va llevando como en esa dirección. Ha sido como de esa manera. Y Imagino que ahí la carta natal es una brújula interesantísima, ¿no? Sí, muy, muy interesante, muy clave. Para mí es clave en el diagnóstico, sí, y en el tratamiento. ¿Qué decías, Martín? Qué pena te sí, interrumpí. que Adiela también, pues aclaramos para el público que es médica cirujana, ¿no? Y no es alguien que solamente haya explorado el campo de la medicina alternativa, sino que también se graduó en la universidad como médica eh, alopática o como lo conocemos, la medicina clásica. Y ella ha hecho una integración de la parte psicológica, de la parte de las medicinas alternativas, las técnicas de sanación, y en ese enfoque entra la astrología, ¿no? O sea, es una visión, digamos, más integrada de lo que puede llegar a ser un ser humano, o por lo menos lo que ella está intentando junto a otros médicos que ya existen en varias partes del mundo que ven al ser humano como un todo y no simplemente como un cuerpo que funciona mecánicamente, lo cual no está mal, sino que hace parte de una visión más integrada que corresponde al nuevo pensamiento, a la nueva conciencia. Ay, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede contribuir la carta natal para entender las causas de la enfermedad, según tu práctica como médica? Porque nosotros con Juan y otros compañeros que tenemos otro tipo de abordaje, lo entendemos como un tema psicológico, como un tema de desarrollo. Una médica que utiliza la astrología, o una médica que está acostumbrada a ver el cuerpo, a ver los nervios, los tendones, las glándulas, los órganos, y al mirar esa otra parte, ese otro cuerpo del ser humano, que es la carta natal, ¿cómo, de qué manera se crea ese puente? ¿Cómo puede ser útil? Lo que pasa es que cuando tú miras la carta natal de una persona que te consulta por un tema físico, cuando tú ves la carta puedes ver una dimensión más allá de ese tema físico puntual. Estás viendo una dinámica de conciencia que está viviendo la persona. Estás viendo causales en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito físico, sino el momento de conciencia que genera, cuál es el aprendizaje, de qué se trata el proceso, de dónde puede venir. Incluso no solamente como cosas muy puntuales desde lo médico, sino también desde su historia familiar, su historia como alma, el tiempo también cuenta allí, cuánto tiempo lleva este proceso, cuáles han sido como como la dinámica que se ha dado para que llegue a ese punto, de qué se trata y cuáles pueden ser también el manejo ideal para una persona, porque no siempre una misma terapia puede funcionar en una persona, y la carta también le ayuda a uno a saber un poco en qué dirección puede ir enfocado de una manera más adecuada para esa persona un tratamiento. Eso también nos ha ayudado mucho ver la carta a veces cuando se ven situaciones de salud, como para poder entender, bueno, qué terapia o qué tipo de tratamiento puede ser el que más le ayude a esta persona. ¿Mm? Eso se puede ver, puede analizar en la carta también. Porque es bien particular el, el proceso que tú y otros médicos, porque nuestros alumnos tenemos varios médicos, no solamente terapeutas o psicólogos, sino médicos que se han formado y utilizan la carta natal en la consulta directamente para ver eso que tú estás planteando. Y eso puede sonar para el público común como algo extraño, ¿no? Como una cosa salida de los cabellos. Sin embargo, en la antigüedad, el astrólogo era médico, era además un astrónomo y tenía que ver con la parte del manejo de los calendarios ceremoniales, del calendario social. O sea, era un sabio muy integrado, y entre esas integraciones que tenía el astrólogo era la medicina. Entonces, creo que esto que está pasando en la nueva conciencia colectiva nos está llevando a retomar el origen para producir un tipo de médicos más integrados en la dimensión completa del que es un ser humano, ¿no? Así es. Hipócrates decía que no podía considerarse a un médico bueno si no era un buen astrólogo. Imagínate. Así lo Y, decía.
¿Y en la universidad qué dicen al respecto? Y es, no, pues eso es algo que está realmente por ser sembrada, una semilla, ¿no? Porque realmente la carta astral sí da unas pistas muy, muy, muy interesantes, muy claves, muchas veces en la comprensión de los procesos, ¿no? Mm, De los procesos de salud de la persona. Bueno, pues enlazando ese tema con el momento actual, eh, como estamos hablando de que desde marzo, desde enero prácticamente del 2020, todas las noticias, todo hablan de pandemia, ahora ya se les dio otro nombre que es la sindemia, y bueno, se ha convertido en el punto focal de toda nuestra atención humana en este momento. Eh, la invitación que también te hicimos a este espacio es porque a través de este año tú has hecho toda una investigación con tus pacientes que han estado muy conectados con el COVID, bien sea por cercanía, vivencia propia o por familiares alrededor y demás. Y pues tú has hecho toda una labor de hacer como un análisis de cuáles son los aspectos a nivel astrológico que principalmente están en pacientes. Y, y también como para ver un poco más allá, ¿no? Para ver precisamente esas causas, esa biodescodificación, que no se trata solamente de cuando uno va al médico con un dolor, sino lo que está representando ese dolor. Ese síntoma es simplemente una expresión, un grito de algo que el alma está pidiendo profundamente. Y en ese sentido, pues, qué interesante escuchar esa exposición que tienes preparada para ver esas emociones o esas situaciones o esos planetas a nivel astrológico que están manejándose a las personas que has investigado, ¿no? ¿Se congeló la imagen? Sí, ¿Seré se yo nos congeló. o será Diela? No, yo creo que se congeló. Mientras ella se descongela, eh, creo que se salió, tal vez, va a volver a entrar, tal vez. Ella ha hecho una investigación muy interesante porque todos estamos pendientes del ciclo Júpiter, Saturno, Plutón, pero cuando ella hace la investigación empieza a descubrir que hay otros factores que están en la carta de las personas que están teniendo muertes, porque son casos reales, o tratamiento, o si han sido diagnosticados, y lo que eso puede representar no solamente en la historia de la persona, sino en el proceso mismo del desarrollo de la salud de la humanidad. No solamente, estamos hablando mucho del ciclo Saturno, Júpiter, Plutón, en lo político, en lo económico, pero también tocó la salud. ¿Y eso qué tiene que ver con el ser humano? Pero ya que volvió Adi, entonces, te decía Juan, que estamos oídos atentos y prestos a escuchar tu investigación, tus observaciones sobre los pacientes que has tenido, los casos reales, con fecha, hora, lugar de nacimiento de pacientes con COVID y pacientes fallecidos también, ¿no? Entonces te escuchamos Sí, cuando tú digas y nos puedas claro compartir que tu sí. presentación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es básicamente una observación desde lo astrológico. Voy a compartir la pantalla. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente fueron observaciones en tránsitos y observaciones de tránsitos y progresiones secundarias sobre casos COVID. Y le puse el papel de Urano en Tauro porque definitivamente fue algo que me generó una sorpresa que yo personalmente no me esperaba encontrar. Y es el papel de Urano en Tauro en los casos de los procesos del desarrollo de la enfermedad. Sí, En porque los, fíjate que es como si se le hubiera dado mucho énfasis más a la conjunción Saturno, Júpiter, Plutón en Capricornio, ¿sí? Y estas observaciones que tú traes es como si también nos mostrara la importancia de Urano en estos procesos, ¿no? absolutamente es algo que, como les digo a mí misma, no me lo esperaba. Yo empecé a tabular simplemente los tránsitos, aquí se ve,
Es letra pequeña y les ofrezco disculpas, pero solamente la mesa de trabajo sobre la que he ido tabulando en un Excel, simplemente llevar el número y saber si la persona desarrolló la enfermedad, tener en cuenta la fecha en que fue diagnosticada la enfermedad, es decir, ya sea porque en todos prácticamente es porque hay un reporte de COVID positivo. Y usualmente las personas se tomaron este examen por alguna, ya sea porque tenían sintomatología COVID, digamos, malestar general, decaimiento, pérdida de energía, diarrea, fiebre, o, o un síntoma respiratorio leve, o porque habían estado en contacto con alguien COVID positivo. Tuve en cuenta la fecha, si tenía el resultado de COVID, la fecha en que se entregó, en que salió el resultado positivo, o la fecha en que fue hospitalizada la persona, porque no siempre está inmediatamente, porque esto en la conciencia de la persona de verdad es un impacto. Y en ese momento es como si la conciencia se enterara de algo que está pasando. Cuando a mí me dan un resultado positivo, estoy asumiendo una claridad de que está pasando realmente de verdad una situación de salud delicada. Y esto me enfrenta pues con todo lo que podría pasarme frente al resultado positivo. Entonces, por eso tuve ese momento de conciencia en cuenta. Yo creo que es el momento de nacimiento de un tema, es decir, uno puede tener los síntomas, pero cuando ya tiene un diagnóstico, ahí cambia. E incluso uno va al médico y puede sentirse más o menos enfermo, pero si le dan un diagnóstico, sale el doble de enfermo. Sí, porque el diagnóstico es como si le acentuara un tema. El síndrome del diagnóstico, lo llamó el Definitivamente. doctor Hammer, ¿no? Que a veces el diagnóstico era tan impactante para el consultante que les desencadenaba una crisis peor que la misma enfermedad. Hay una técnica antigua en la astrología clásica, poco se usa hoy, y era levantar la carta del momento en que la persona se enfermaba, se le conocía el diagnóstico y a partir de esa carta se supone que se podría entender el desenlace de la enfermedad. No recuerdo exactamente el nombre, pero eso tiene un nombre en la astrología médica antigua. Y el objetivo de esta experiencia era poder saber cómo era el desenlace. Algunos han puesto en duda, por algunas experiencias que se han hecho de seguimiento, que tenga validez, ¿no? Sin embargo, los antiguos ya, lo que tú estás mencionando, Juan, ya lo prevían de esa manera. Y es que fíjate que, pues es que finalmente cuando le ponemos una palabra a una emoción, ahí se define la emoción. Cuando le ponemos un diagnóstico a unos síntomas, se define también un poco, además, el tratamiento y demás, ¿no? Es decir, por ejemplo, hasta 1970 no existía la palabra resiliencia en psicología. Empezamos a usarla desde el 70 y se abrió una apertura a entender esos procesos de restauración y de salir adelante pese a los factores de riesgo. Lo mismo, hasta antes de 1780 no se conocía Urano, pero se definió el planeta Urano, se reconoció con todo y que siempre había existido, pero cuando se reconoce el planeta, se empieza a trabajar todo el tema de la revolución francesa, de los derechos humanos, bueno, tantas cosas que tienen que ver con Urano, ¿no? Entonces, el punto de nombrar y de diagnosticar yo creo que es un punto esencial. Sí, por eso fue que tuve en cuenta ese momento, ese día puntual, para observar qué tránsitos había en ese momento y en cuanto a progresión secundaria, cómo estaba la carta. Y pues hice básicamente una tabulación de cómo estaban, digamos, activos, qué tan activos estaban los planetas. Es decir, lo que tabulé fue, por ejemplo, qué tan tocado en aspecto tenso estaba Urano o estaba Marte, o bueno, todos los planetas. Cogí todos y cada uno de los planetas, incluido los nodos también, los tuve en cuenta. En aspecto tenso, básicamente eso. Me Como están haciendo una pregunta, es, los datos de estos pacientes son tus pacientes, ¿verdad? ¿Son datos sí, tuyos? sí, son datos de Ujú. pacientes conocidos, aunque he tenido la curiosidad de empezar a abrir un poco más esta estadística para ir como dándole mayor consistencia a los resultados, ¿no?
Igual, como solamente estoy teniendo en cuenta la variable del diagnóstico, el día en que se le da el diagnóstico, yo creo que es posible, aunque empecé básicamente con los pacientes conocidos, con todos los pacientes que tuve la oportunidad de atender, salvo tres personas que quise agregar aquí, que son personas famosas, que son Donald Trump, que tuvo COVID y tenemos la fecha exacta en que fue hecho el diagnóstico, Bolsonaro, también lo agregué aquí, y Johnson, primer ministro del Reino Unido. Ellos son los que están agregados ahí, tres famosos que quise poner para pues ampliar un poquito más el número. En total son 16 casos, de los cuales 13 desarrollaron la enfermedad, algunos estuvieron hospitalizados y 2 fallecieron. Entonces, lo que está tabulado aquí no es para leerlo, sino simplemente los quería presentar, es cómo tabulé esos aspectos tensos. Tuve en cuenta la conjunción, la oposición y la cuadratura. Básicamente esos tres aspectos, entendiendo que son aspectos que están hablando de una mayor situación de morbilidad, de afección, como son aspectos que generan mayor estrés, mayor dificultad desde el punto de vista físico y que están mostrando realmente que hay como una situación fuerte, compleja en el organismo, y también entendiéndolo un poco como pronóstico, porque también los aspectos tensos me hablan un poco más de la dificultad que puede tener la persona para sacar adelante el proceso, ¿no? Claro, este cuadro lo que tiene es, lo tienes ahí por planeta y en la descripción de cada paciente, qué aspecto tuvo. Urano cuadratura Marte, Urano cuadratura Saturno, ¿cierto? Sí, Ujú. así es, así es. Ok. Estamos en eso. Y pues eso básicamente me llevó simplemente, inicialmente he hecho este análisis, que es entender, bueno, qué planeta es el que tuvo más protagonismo, el que estuvo más relevante, el que estuvo más activo, el que estaba siendo más activo en el momento del diagnóstico. Y resulta que fue Urano. Fue Urano, o sea, es decir, tanto en tránsito, estas cifras hablan de los aspectos en tránsito sobre el planeta, en aspectos duros, ¿no? Y o ya sea que Urano también estuviera en tránsito activando o generando un aspecto tenso con otro planeta. Entonces, en total me da, por ejemplo, para Urano me dieron 19 aspectos. Y en total, ya sea porque Urano estaba siendo tocado o porque en la progresión secundaria también estaba activo por un aspecto tenso, en este caso dio 30 aspectos en total para todos los pacientes. O sea, aquí estoy anotando la suma de la totalidad de los aspectos en los 16 pacientes que se vieron, las 16 personas que se vieron. Entonces, el primer lugar lo ocupó Urano, con 30 aspectos. El segundo lugar, que yo me hubiera esperado que hubiera sido Marte, definitivamente el primero, porque es un activador y es un planeta que define claramente cuando hay un proceso inflamatorio, un proceso por una noxa o por un microorganismo, suele uno pensar mucho en Marte. Incluso pensé de alguna manera en Venus, pero resulta que Venus aquí, mira, él tiene prácticamente el penúltimo, y la Luna ni decir, que también lo esperaba como un planeta como muy predominante, y resulta que la Luna no lo fue casi, o por lo menos hasta donde va esta observación. Entonces, los cuatro primeros planetas que estaban más activos en estas cartas fueron el primero Urano, el segundo fue Marte, que uno lo entiende de alguna manera como sí, que en esos pacientes definitivamente había un proceso inflamatorio de base. Mercurio, entendible, porque pues es una enfermedad que afecta predominantemente la vía respiratoria o se manifiesta esencialmente por una dificultad respiratoria, y Saturno obviamente entendido por esa lesión a lo que es el cuerpo, ¿no? Todo lo que es el conjunto del cuerpo físico que está representado o la materia que es Saturno mismo. Seguido por Plutón, ¿no?
Después de eso, de ahí para abajo, pues sí, hay aspectos, pero no es en la misma relevancia que Urano. Es que Urano realmente tiene una gran diferencia en relación con los otros y es lo que más me impactó de verdad de la observación, encontrar esa brecha, porque sí, evidentemente hay una brecha entre Urano y los demás planetas en esta tabulación y eso no me lo esperaba. Lo otro que me llamó también la atención de esto es en relación con los nodos. Hubo siete veces que estuvo el nodo siendo tocado, pero la mayoría de las veces fue en relación con el nodo sur, que eso hablaría claramente un poco como de cómo están impactados los nodos y de hecho se le da una gran importancia en temas seguramente que la persona de alguna manera tiene que terminar de integrar, su conciencia tiene que terminar de integrar y cerrar. Entonces me llamó también eso la atención. Adi, ¿tú qué piensas? A ver, podemos ver ese, digamos, liderazgo, por decirlo así, de Urano tan marcado, tan evidente. Y llamativo también el tema de los nodos, sobre todo que esté siendo tocado el nodo sur, en relación con el desarrollo de la patología que está viendo la persona y en el desarrollo de la conciencia colectiva de la humanidad. ¿Qué puede representar ese Urano que está en Tauro en un nivel tan elevado que claramente nos está diciendo? Porque es que todos los videos que tú ves en YouTube es Urano, Júpiter, Júpiter, Plutón, Saturno, Júpiter, Plutón, Saturno. Y lo que tú nos estás mostrando con datos, no con suposiciones, y con pacientes que tú has tenido el trato directo con fecha, hora de nacimiento de las personas, no son suposiciones, son casos concretos, nadie está hablando de Urano y esto debe llamarnos la atención, por lo menos en investigación astrológica nos tiene que llamar la atención a ser mucho más amplios, tener una visión no reductiva o reducida, sino una visión mucho más amplia y tener de pronto métodos de investigación realmente más reales, no tan especulativos, ¿no? Porque estos son casos reales que te permiten ver. Y en ese sentido, ¿qué puede significar que sea Urano? Tú ya me lo comentaste, pero me llamó mucho la atención lo que hiciste al respecto. ¿Qué puede significar que Urano esté marcándonos una pauta tan notoria y sobre todo el nodo, el eje nodal, que es el camino del desarrollo y del progreso de todo ser humano? Sí, la verdad, como fue tan impactante, eso me puso a pensar bastante y yo empecé a darme cuenta del efecto que estaba generando en las cartas de las personas el hecho de que fuera Urano. Entonces empecé a mirar, bueno, ¿qué hace un planeta? Un planeta define esencialmente qué está sucediendo, o sea, el proceso fisiológico de la situación, ¿no? ¿Cuál es qué fisiológicamente el planeta qué hace? Y eso fue lo que quería mostrarles ahora. En cuanto a los signos, también está hablando mucho de cómo se expresa esa energía planetaria o en qué espacio, en qué espacio energético. En este caso, Urano está en Tauro, en un signo de tierra, que tiene que ver con la materia, que tiene que ver con la sustancia y que está regido por Venus. Y cuando hablamos de Venus se abre todo un panorama y empezamos a entender, bueno, aquí debe haber necesariamente un vínculo con la nutrición, con el disfrute de la vida, con la relación con la materia, con la manera como hemos ido llevando nuestra conciencia en la relación con esa materia. ¿Mm? Los aspectos, los quise anotar acá, son esas interacciones psicológicas y fisiológicas. Recordemos que el estudio aquí está haciendo énfasis en aspectos tensos, o sea, aspectos que están hablando de procesos dolorosos, difíciles, inflamatorios, con gran dificultad, aspectos que generan sufrimiento, digámoslo de alguna manera. La cuadratura es un aspecto de Marte que está hablando de un proceso fuerte, inflamatorio, de una cosa aguda, de algo que se activa de una manera compleja. La oposición está hablando de una dificultad, de una tensión entre dos áreas de la vida. La conjunción está hablando de una activación de una información. Y el tránsito es cuando sucede, que hace referencia justamente a la fecha de diagnóstico, que son como las variables aquí que se tuvieron en cuenta. Entonces, ahí
hay que empezar a pensar, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué hace Urano en el organismo desde el punto de vista de la astrología médica? Urano trabaja esencialmente el sistema nervioso. Aparte que trabaja la vesícula biliar y el páncreas, pero esencialmente tiene la regencia del sistema nervioso. Todo lo que es el sistema nervioso periférico, es decir, todo lo que tiene que ver con la motilidad, la sensibilidad, los procesos neuronales a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo, que es un sistema esencial que tiene que ver con todas las funciones inconscientes, todo aquello que lo que es el latido del corazón, la respiración, la digestión, los procesos glandulares, todo aquello sobre lo cual yo no tengo un control, pero que la sabiduría del organismo lleva a cabo, realiza sin mi control. La vesícula y el páncreas, y muy interesante el páncreas, porque el páncreas en los casos, como sabemos, la preponderancia o los pacientes, las personas que están con más posibilidades de desarrollar la enfermedad, son personas, por ejemplo, que están en sobrepeso o que personas que tienen problemas cardíacos, hipertensión, diabetes o problemas inflamatorios crónicos. Entonces, Urano acá nos está diciendo la enfermedad está teniendo mucho que ver con un desajuste del sistema nervioso autónomo de la persona en un terreno que es Tauro, la materia, y la forma como esa, diríamos, como hay un vínculo entre esa forma de vivir la materia. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Lo estoy haciendo desde una paz interior o quizá lo estoy haciendo desde el estrés? Y la verdad, me di cuenta que las grandes pandemias que hay realmente en el planeta son pandemias que tienen que ver con una muy mala conciencia de la conexión con la materia, con el cuerpo. No solamente es un tema de la madre tierra, o sea, se amplía la madre tierra, sino que tiene que ver en el cuerpo de cada uno de nosotros cómo ha sido administrada esa conciencia con mi propio cuerpo. Y eso, por lo visto, tiene una importancia crucial en el desarrollo de la enfermedad. Si la presencia de Urano en Tauro, claramente, si lo vamos a ver desde el simbolismo astrológico, Tauro representa los valores tradicionales y Urano lo que genera es una necesidad de revisión, genera un caos para demostrar que esa forma en que hemos valorado nuestro cuerpo, la alimentación, el cuidado, Tauro es yo tengo, ¿qué es lo que tenemos? Un cuerpo, habitamos este cuerpo y Urano nos está llevando con este enfoque que tú nos muestras y que has podido verificar, a que nos demos cuenta que necesitamos hacer un replanteamiento de valores, de la forma en que tratamos nuestro cuerpo, de cómo vemos nuestro cuerpo, de cómo lo utilizamos, cómo lo nutrimos, porque hablamos de la madre tierra y la madre tierra, ¿no? ¿Qué es lo que es tierra en nosotros? El cuerpo. La madre tierra es este cuerpo también, como habitamos el cuerpo de la tierra. Pienso que este caos que está armando Urano nos está llevando a darnos cuenta, a un despertar, que estamos necesitando un cambio de conciencia que ya se está dando en la humanidad, pero que necesita ser mucho más acelerado. Urano trae las cosas de una manera no paso a paso, metódicamente, como lo hace Saturno, sino de una manera abrupta, inesperada y obliga, reta, realmente reta, porque incluso los mismos médicos, tú me lo decías en algún momento, que con respecto al coronavirus, yo te pregunté varias veces, decía, es que esto es nuevo, esto hay que mirarlo con otra óptica, es que todavía no hay seguridad, como están diciendo ahora, ya salió la vacuna, ya todo se resolvió. Entonces estamos frente a Urano. Y Urano nos dice, mire, Urano no presenta ninguna garantía de seguridad, eso lo hace Saturno. Urano lo que dice, estamos abiertos a lo nuevo, estamos investigando, estamos aprendiendo y necesitamos confianza e ir verificando. Entonces creo que ese Urano en Tauro nos está obligando a decir, hablamos del planeta Tierra como algo alejado de nuestro cuerpo. Nosotros somos el planeta Tierra en este cuerpo. Y necesitamos encontrar la manera de armonizarnos, de sintonizarnos, de cambiar la frecuencia, la manera, la conciencia, como ocupamos y vivimos nuestro cuerpo. ¿Tú
¿Tú cómo lo ves? ¿Y Juan cómo lo Sí, ven? sí, Juan. A mí me parece que Urano en este momento de este 2020 ha hecho de las suyas con Urano ya de lleno en Tauro y por otro lado Saturno entrando en Acuario. Ambos temas están hablando de un aterrice de la energía uraniana. ¿Sí? De, y no sé, se me ocurriría pensar que tal vez el coronavirus y todo es una forma de alistar un territorio para el aterrice de ese Urano, por, por echar Sí. una idea. Sí. A mí también me llamaba mucho la atención el hecho de que las personas de la tercera edad son vulnerables, más vulnerables porque su sistema inmunológico está mucho más frágil a esta enfermedad. Pero también Urano viene a generar como ese cierre del tiempo. Urano es la octava superior de Saturno y también puede estar hablando el hecho de que pacientes por encima de los 65 años tengan esa mayor morbilidad en el caso de COVID, debido a eso, a que es como si se estuviera dando un cierre en el tiempo. Escuchaba cómo, por ejemplo, en Italia se presentaron tantas muertes y es porque es una población que es predominantemente vieja, ya adulta, mayor. Y es como si de alguna forma la conciencia planetaria, la conciencia cósmica, como la llamemos, quisiera un proceso como de cierre de ciclo a través de Urano y un comienzo nuevo, ¿no? Como un comienzo de una nueva realidad para esos seres, para esas personas. Como si se estuviera dando un proceso de renovación de la conciencia en todos, incluso en las almas que trascienden, por decirlo así, en esos cuerpos que ya se tienen que ir por alguna razón. Entonces, lo entendería también así desde ahí. Y en el caso de las personas jóvenes, usualmente la gran mayoría de las personas que están allí tabuladas, todas manejan el estrés. Y el estrés esencialmente es una enfermedad del sistema nervioso central. ¿Mm? ¿Hay Y el alguna estrés aclaración? como causa, Sí, sí, ¿sí? sí, sigue y ahora después hago la aclaración. Dale tú. Y el estrés esencialmente es la causa número uno de proceso inflamatorio crónico. Está absolutamente comprobado por estudios grandes que se han hecho la relación que hay entre el estrés y la alteración del sistema inmunológico, porque hay todo un proceso de activación del sistema nervioso central que lleva a que se active la liberación de cortisol, por ejemplo, una de las hormonas que produce la glándula suprarrenal, y este cortisol empieza a generar una activación, o sea, del sistema inmune, pero cuando estamos en un proceso de estrés permanente, como funciona muchas veces en la vida actual, en la vida moderna. Antes el estrés se daba básicamente por la aparición del tigre y me generaba que yo tuviera que reaccionar y correr, pero resulta que ahora el tigre se aparece todos los días y a toda hora y estamos en un proceso permanente de activación del sistema nervioso y de producción de cortisol y de activación de otras sustancias que son sustancias que se generan por el estrés hasta que llega un agotamiento tal que el sistema no es capaz de reaccionar. Y si estamos ante un estrés crónico, todo eso empieza a generar un desajuste un desajuste glandular y un desajuste inflamatorio muy fuerte, porque empiezan a quedarse, como ya el sistema inmunológico no reacciona, empiezan a quedarse una serie de sustancias tóxicas que generan una mayor vulnerabilidad a los procesos infecciosos o a procesos cardiovasculares o a enfermedades autoinmunes y al cáncer. Es decir, definitivamente estas enfermedades son otra pandemia y fueron el caldo de cultivo o están siendo el caldo de cultivo de esta enfermedad, porque es ahí donde el virus hace de las suyas y entra y invade y genera todos los procesos y el cuerpo pues realmente frente a ese deterioro que el estrés crónico genera,
pues no tiene la forma de defenderse. Y esa es como la lección que va dando Urano, diciendo, has desgastado tremendamente mi sistema, aquello eh, sobre lo cual yo soy regente, estás desgastando mi energía, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Cómo piensas reformar o ajustar este desajuste que tienes? Por consiguiente, vamos dándonos cuenta que el tema va más allá de una vacuna realmente, con todo y que Urano también tiene que ver profundamente con ese desarrollo de la tecnología, de la biotecnología que se ha dado gracias a esta pandemia, pero es un proceso todavía más profundo y sobre todo el lugar por donde pasa, que es Tauro, está diciendo que es algo que va muy en un sentido de una conciencia muy distinta en la conexión con la madre tierra, con la tierra misma, ¿no? En ese sentido Entonces, es que iba mi comentario o mi pregunta, que esto nos está planteando varios retos y varios cuestionamientos de fondo como humanidad. Primero, no podemos seguir como venimos, porque Urano, claramente uno de los recursos que plantea Urano es el caos. O sea, no es que Urano nos trajo el caos, nosotros nos metimos en el caos. Urano nos plantea aprender de lo nuevo. Tú mencionaste un concepto que en la astrología clásica puede sonar un poco disonante, pero que tiene mucho sentido, y es que Urano es la octava superior de Saturno. También puede ser la octava superior de Mercurio. Pero cuando miramos astrológicamente, ¿qué es lo que hace Urano? ¿A quién rompe? Rompe a Saturno. Saturno es la costumbre, la memoria, Cronos, es lo crónico. ¿Qué es lo que hemos hecho crónico? Pues una serie de hábitos alimentarios, de valores, de explotación del planeta, pero no solamente del planeta afuera, de este planeta que es mi cuerpo. De este, Cristo decía o dejó una frase maravillosa que dice, el cuerpo es el templo del espíritu. ¿Cómo estamos violentando este cuerpo por ignorancia? Tauro es el arraigo. Tauro pertenece en los conceptos astrológicos o el simbolismo a yo tengo. También es la tradición y es la conservación, en el sentido de conservar lo más puro, pero también puede ser conservar hábitos malsanos. El movimiento de Urano nos está diciendo, mire, eso que está pasando en el mundo de la política, de la banca, que está pasando en el mundo de la ecología, lo que está pasando con el calentamiento global y lo que pasa también a nivel de la salud pública mundial, eso está pasando en la vida de cada individuo. Cómo nos maltratamos o nos tratamos. No es que la pandemia vino a desajustarnos, realmente está el movimiento de estos planetas transpersonales, sobre todo Urano, Neptuno, Plutón, nos hacen tomar conciencia, quitarnos la anestesia y despertar a la realidad de que estamos viviendo muy desajustadamente. Y Urano utiliza el caos, la anarquía, para darnos cuenta que estamos perdidos, pero también en el otro sentido, y por eso se dice que Urano es la octava superior de Saturno, es porque no es con los viejos métodos, con la vieja conciencia que nos llevó a esta enfermedad de conciencia, como vamos a salir. No es pretendiendo que pase la cuarentena y saquen la vacuna para volver a lo mismo, a maltratar al planeta o maltratarnos a nosotros mismos, sino que Urano nos está pidiendo es una visión completamente nueva. Claramente una vacuna es, de hecho hay fallos en la vacuna en este momento, se va a tomar tiempo, como toda la tecnología, sacan un aparato y hay que corregirlo inmediatamente. Esto es un cambio mucho más de fondo, es un cambio de conciencia, una apertura de conciencia donde tomamos lo mejor de lo ancestral, de las tradiciones ancestrales, y también necesitamos incorporar lo mejor de la tecnología, pero con conciencia, con el entender. Por eso se llama planeta transpersonal, nos trasciende como persona, como ego, y nos conecta con lo trascendente que es la vida. Entonces, por eso ese hallazgo tuyo es tan interesante. De verdad que te felicito porque es y nos das ejemplo de que hay que mirar más profundamente y no quedarnos mirando el huequito, como decía Bruno Huber, que a veces los astrólogos podemos caer en la arqueoastrología, que nos quedamos mirando una cosita y según la tradición, pero perdemos el holos, la totalidad. Y la idea es ver la parte en el contexto global, y en ese contexto nos estás mostrando con unos argumentos que están ahí en el cielo, que Urano nos está diciendo cambio. Cambie esa manera, cambiemos esa manera de tenernos a nosotros mismos, de nutrirnos.
o los valores, Venus como los valores, o lo que nos ha dado felicidad, alegría. Recuerdo un médico amigo en Medellín que decía, esas porquerías tan ricas que venden empaquetadas, pero tanto daño que hacen. Y esas cosas tan malucas, un medicamento amargo, pero tanto bien que nos hace. Entonces aquí hay un replanteamiento en ese sentido, pienso. Sí, definitivamente la conciencia va muy de fondo a través de Urano en Tauro a poder comprender realmente de qué se trata la conexión de la sostenibilidad, digamos, no solamente como sostenibilidad del planeta Tierra, sino esa sostenibilidad representada en nuestro cuerpo físico. Tauro es por excelencia el maestro que nos permite la comprensión del dominio de la materia y sobre todo del placer, de la felicidad, de la armonía, del confort y de la salud misma. Uno diría, Tauro es como muy del yo tengo, como si pareciera un tema mucho más, menos de salud, pero analizando esto se da uno cuenta que la salud absolutamente lo abarca todo, podría haber un mensaje en cada uno de los signos y en este caso es muy concreto. Lo que se está diciendo es, está diciendo el COVID, estoy actuando en un cuerpo que está con un terreno preparado para que el virus pueda invadir y generar un desajuste donde el cuerpo no tiene la posibilidad de defenderse de la misma manera. Hay una cosa interesante en la reacción al COVID y es que las personas que no desarrollan la enfermedad no lo hacen es porque tienen un sistema inmune, diríamos, básico, ese sistema inmunológico que se ha desarrollado desde la infancia muy fortalecido. Esa inmunidad primaria, se le llama en medicina, está muy fortalecida y es la que hace que no todos desarrollemos la enfermedad. Pero cuando esa inmunidad primaria está desgastada, como hablamos, Urano, por el estrés, por procesos que están hablando de un desajuste del cuerpo, ya sea a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, a nivel nutricional, pues definitivamente es cuando el virus puede actuar. Es decir, que esa inmunidad está completamente debilitada, la inmunidad primaria, que es la que ataca y la que no deja que el virus se multiplique. De hecho, para que se pueda hablar de un paciente asintomático, en lo que ha estudiado es que tienen una menor carga viral que los pacientes enfermos. Los pacientes enfermos tienen una carga viral altísima, en tanto que los pacientes que logran luchar por la enfermedad logran controlar la reproducción del virus. Y es porque hay una inmunidad primaria muy bien sustentada que permite sacar avante sin necesidad de que se desarrolle una enfermedad como tal y mucho menos pues llevar a situaciones graves como lo que pasa ya cuando un paciente entra a cuidados intensivos o incluso fallece. Entonces ahí Tauro nos está hablando y Urano y Tauro es algo que me llamaba mucho la atención como Tauro se uraniza y Urano se tauriza, es algo así que escuchaba, que como que cada uno adquiere como las cualidades del otro, como que hay un engranaje allí de conciencia muy fuerte, donde se está dando definitivamente, como dices Martín, una revolución, pero es una revolución que da una esperanza, o sea, darnos cuenta de esto y porque un paciente desarrolló el COVID, porque un paciente varios pacientes estuvieron muy delicados, algunos hospitalizados y 2 fallecieron. ¿Por qué se llegó a ese punto? Y creo que el mensaje que nos dejan estos pacientes es que hay que ir con mucha conciencia a esa relación con la tierra, a esa relación con la materia, que hay que cambiar esa forma de tratarnos, como esa forma de relacionarnos. Hay que cuidar mucho de nuestra nutrición y poder integrar como todos los elementos que forman parte de esa verdadera salud, como lo muestro aquí más adelante. Por ejemplo, aquí esta estadística que habla de la obesidad. Uno de los factores que si puede generar
De hecho, uno de los pacientes que está en la lista era un paciente obeso y fallece también, ¿no? Él falleció, paciente obeso, diabético e hipertenso. Y aquí podemos ver las estadísticas de cómo hemos manejado en los últimos años, en los últimos 50 años, cómo hemos venido manejando nuestra dieta y observamos cómo los países industrializados son los que tienen mayor índice y esta estadística se ha elevado mucho más fuertemente en estos países y son los países justamente que están más afectados. Igualmente los subdesarrollados, cuando hablamos de Venus, aquí estamos hablando de Venus en términos estadísticos, cómo estamos manejando la dieta, cómo estamos realmente conectados con el placer en la dieta, de qué manera lo estamos haciendo y definitivamente hay un desajuste absoluto. Y vemos aquí por cifras que en el 2016 más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 650 millones eran obesos. O sea, realmente esta es una pandemia. Esa Esta sí es es la una verdadera pandemia pandemia, ¿no? de terreno. Esta es la pandemia de terreno, la pandemia que estaba lista para recibir y desarrollar la enfermedad. Y pues es evidente, por lo menos en los países desarrollados como Estados Unidos, que es el número uno, pues que las estadísticas de COVID y de muertes por COVID ha sido pues disparada. Y actualmente cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de obesidad y sobrepeso. Entonces, estaba el terreno abonado. Urano en Tauro nos está mostrando como de una forma muy cardinal, porque él no se ha conectado totalmente con Plutón-Saturno, sino que lo ha hecho como muy a su estilo. He sentido yo que lo ha hecho de una manera muy cardinal se ha ocupado definitivamente de mostrarnos esa conciencia, qué es lo que está pasando con el manejo en la dieta. Y acá también les, eh, les quería compartir en este caso otra estadística. La diabetes crece a pasos agigantados y se considera la diabetes tipo 2 como una enfermedad que no tiene cura cuando realmente es la consecuencia del desajuste en toda la calidad de vida, en la ausencia de ejercicio, en el estrés crónico y en la dieta inadecuada, llena de sustancias tóxicas, de enlatados, de excesiva ingestión de azúcar, eh, donde no hay una conciencia adecuada de la forma como nos nutrimos. Entonces ya hay 415 millones de personas con diabetes a nivel mundial y no necesitamos ser astrólogos para darnos cuenta, sí, que estos son las personas más propensas a desarrollar esta enfermedad. Entonces, aquí se está viendo claramente este Urano en Tauro diciendo definitivamente algo estamos haciendo mal como humanidad en términos de salud. Tremendo darse cuenta, ¿no? Así es Urano, así nos está mostrando una realidad que no queríamos ver, de una manera que no nos da tiempo para justificarnos, sino nos pone la evidencia. Nos plantea una revolución de valores, de conciencias, una revolución hacia la integración en lo esencial que es la vida, el espíritu de la vida. Y no simplemente seguir en el caos, que aunque se mantenga, probablemente estábamos muy dormidos haciendo cosas totalmente antivalores de la vida, con alimentación, formas de vida, con un estrés altísimo, viviendo para producir y consumir, consumiendo, así como hemos consumido el planeta, nos hemos consumido a nosotros mismos. Y esto nos está hablando de otra cosa, de que la vida tiene un sentido, de que para poder estar en armonía necesitamos replantearnos la forma en que estamos consumiendo, consumiéndonos, la forma en que estamos, que la vida no es para esto. O sea, por eso valoro mucho tus observaciones, tu apreciación, porque nos estás colocando en una dinámica que por lo menos no he visto en ninguno de los videos y de muchos videos de personas que tienen muchos seguidores, pero nadie había mostrado esta óptica. Es muy valioso el aporte que nos haces, no solamente a los que estudiamos astrología, sino al público en general que nos está diciendo, Urano nos dice cambio. La palabra básica, fundamental de Urano es cambio, cambio.
Y si hay algo que se mantiene estable en la vida, es el cambio. No hay nada estático. Saturno tiende a ser lo estático, lo establecido, y no porque sea lo establecido es lo correcto. Urano nos está planteando la posibilidad de recuperar nuestra integridad y de comportarnos de esa misma manera. Así Juan, te es. nos perdiste. No, pues no, escuchando atentamente. Pues muy bien, muy interesante tu análisis y visión. Qué bonita exposición. Muchas gracias, Adiela, por aceptar la invitación y por venirnos a hablar de estos encuentros que tuviste allí con estas cifras. Sí, Pues a mí me llama mucho la atención lo que viene para en adelante, ¿no? Y es que ya estamos a puertas supuestamente de una vacuna. Pero eso hay que mirarlo con mucha cautela y sobre todo teniendo en cuenta desde la astrología esta conjunción Saturno-Júpiter que se viene ya en unos días. La entrada de Saturno-Júpiter en Acuario definitivamente va a activar mucho más la conciencia uraniana. Estos son dos planetas, dos dioses, por decirlo, que vienen a activar toda la conciencia planetaria y estamos ya sintiendo todo ese afán tan tremendo que se tiene por una vacuna y resulta que hay cosas que generan muchísimas dudas, entendido solamente por el hecho de que normalmente una vacuna para el desarrollo adecuado y para que sea segura requiere unos 10 años de estudio y esta vacuna ya la han desarrollado en 10 meses. De 10 años a 10 meses, pues genera todas las dudas del mundo y eso es Urano, como ese afán y ese caos para hacerlo, pero realmente creo que la cuadratura de Saturno con Urano que se da en febrero también va a generar la posibilidad de que se estructure una biotecnología más consciente y que seguramente se empiecen a mirar situaciones complejas alrededor de este proceso. Y creo que nos invita, pues todo este análisis es como una reflexión a mirar que es mucho más allá de una vacuna, que no se trata de eso, o por lo menos que Urano está moviendo la conciencia en una dirección distinta, mucho más profunda. No niega para nada la biotecnología, pero está invitando definitivamente a que se vea desde un horizonte a través de Júpiter en Acuario muchísimo más abarcante, que podamos tener una visión mucho más amplia de lo que exige la humanidad Acuario en este momento, ¿no? yo En creo este que tiempo. esos son temas mixtos, ¿no? Que eso es como todos como decía el templo de Delfos, nada en exceso, ni siquiera la autoperfección, ¿no? Es decir, yo creo que Urano viene a dar como un despierte, pero no se trata de que no sea la vacuna. Tal vez también la velocidad de Urano nos ha mostrado que se pudo hacer en 10 meses y ahí con toda una esperanza con este tema, ¿sí? Ujú. Pero tampoco se trata de ver que la vacuna lo es todo, como tampoco lo es todo el análisis que se puede hacer emocional o mentalmente del tema. Es como, sí, como la medicina, por eso se llama en cierta medida complementaria, ¿sí? Porque complementa lo científico, los avances científicos con una biodescodificación o con una mirada más amplia, ¿sí? Pero no se trata, yo creo que ni de decir que las vacunas van a ser malas, ni de decir que las vacunas va a ser la solución total. Yo creo que es mixto, ¿no? Yo creo que una cosa va enlazada con la otra. Sí, yo pienso que ya la entrada de Saturno, Júpiter en Acuario va a fortalecer y va a consolidar muchísimo más como todo ese proceso y va a permitir una visión más amplia, no sin las dificultades, ¿no? Desde esa cuadratura que hay a Urano en febrero, no sin las dificultades, los frenos, pero de todas maneras la humanidad tendiendo como a buscar una solución, pero sí, va como en una, yo diría que la palabra clave aquí es sostenibilidad y tener en cuenta desde el punto de vista de la salud que hay pilares esenciales para la salud y que Urano en Tauro y pues esta observación de estos pacientes, lo que ellos nos muestran
es que definitivamente es todo como todo un espectro que hay que tener en cuenta, ¿no? El avance tecnológico, válido, pero también tener en cuenta nuestra relación con la alimentación, con el sueño, con la actividad física, con la relajación, la meditación y nuestras relaciones. Es darnos cuenta que es todo un abanico que hay que tener en cuenta y ese es el proceso que se va dando, ¿no? Tú estás En la tocando un punto humanidad. muy clave que es Tauro, que es la base, el yo tengo, y es en el sentido de la conservación. Hay unos fundamentos, independientes si hay vacuna o no hay vacuna, que nos dice cómo estás durmiendo. Hoy estamos trabajando de noche con computador, estamos alterando algo que llaman los ciclos circadianos, que tienen que ver con la forma en que funciona el cuerpo y los ritmos que hay en el cuerpo de acuerdo a la luz, que los animales lo respetan, nosotros no. O sea, una vacuna no es la solución. Para mí no es la solución. Es una forma de ayudar a tratar la enfermedad, pero la solución de fondo es tomar de Tauro esos valores esenciales, la alimentación, el sueño, la actividad física. Vivimos en un estrés brutal. La naturaleza no vive en ese estrés. Nosotros somos naturaleza. Entonces, una vacuna es una forma de ayudar. Y hay algo, cuando miramos los planetas lentos de Júpiter, Saturno en adelante, pues nos encontramos con algo, que ellos arman ciclos de muy largo tiempo. La luna acá va a pasar por un sitio de la carta cada 28 días y genera una crisis de unas horas. Y al otro día ya pasó, o me quedo con la rabia 2, 3 días y ya se me va. El Sol se demora un año pasando por el mismo sitio. Urano se demora 84 años. ¿Qué nos indica esto? Que todo lo que nos plantea Urano nos dice, ahí entra Saturno, se requiere de una observación prolongada en el tiempo para ir corrigiendo. Mire, hay algo claro con los simbolismos y es Saturno te dice esto es seguro y Urano te dice confía y vamos hacia el futuro y en el camino, como se dice en el dicho popular, en el camino corregimos, en el camino arreglamos las cargas. Como cuando sale la tecnología, sale un aparato de estos y al mes sale y dice hay que sacar el parche para corregir el fallo que le quedó al nuevo celular o al nuevo computador, hay que sacar un programita, hay que recoger ciertos celulares como ocurrió hace un tiempo con una marca, hace algunos años, sacaron el celular y empezaron a tener problemas, se incendiaban. Eso nos plantea Urano y nos dice, tenemos que estar abiertos al cambio con observación, con cuidado, pero los pilares de fondo, que es Tauro, dice, puede entrar la vacuna, puede entrar la tecnología, pero usted necesita dormir bien, necesita descansar, necesita tener un manejo consigo mismo, con su vida física, pero con las relaciones con su cuerpo, con su mente, con sus emociones y con el mundo y con los seres humanos. O sea, nos está hablando de unos valores fundamentales, básicos, que pase lo que pase, no van a cambiar. Se requieren recuperar, son como lo básico y los fundamentos de la vida. Y Urano en ese sentido tiene que ver con Venus, por eso Venus es hija de Urano, la Venus uránida, es que los cambios que genera un Urano ya integrado es para generar Venus, bienestar, generar armonía, generar, porque podemos desarrollar tecnología caótica que nos va a dañar, o podemos generar una tecnología que está patrocinando los fundamentos de la vida. Y esa responsabilidad no es del Estado, es personal. Tenemos que asumir la responsabilidad de decir, si yo no sé, me tengo que enterar porque mi cuerpo me está hablando. Vuelva a la salud, a la alimentación sana, a una sana actividad física. No podemos seguir trabajando desmesuradamente. Necesitamos revisar las formas en que estamos trabajando excesivamente para tener calidad de vida y no la calidad de vida en función de producir y consumirnos. Hay algo que tal vez también era importante recordar y es como todo este tema de las antenas que trabajan todo este progreso La G5, de la G4 y todo esto, también seguramente ha tenido una fuerte influencia aquí porque eso lo maneja Urano justamente desde el punto de vista de causar un desajuste en el sistema inmunológico de las personas. Urano trabaja mucho eso, todo este tema de las redes. Eso también puede yo creo que vamos hacia ese Urano en Tauro, nos está invitando a una estar ahí comunión implicado Urano. de tener en cuenta los fundamentos de la vida, la calidad de vida,
en armonía con los desarrollos de la tecnología. No podemos impedir el desarrollo de la tecnología y tampoco podemos desbordarnos en un desarrollo de la tecnología que está por encima de los seres humanos y del equilibrio planetario. Entonces, el progreso nos está mostrando esto, que necesitamos ir hacia un progreso integrado, hacia un desarrollo armónico, como lo hace la naturaleza, somos naturaleza. Muchas gracias, Adi, por Bueno, tu muy aporte. bien. No, a ustedes muchísimas gracias por su invitación, bueno, con mucho amor y pues en medio de todo el proceso acompañando a los pacientes, viviéndolo yo misma y aprendiendo mucho de Urano Maestro que mostró esto en estos pacienticos. La idea es de pronto ampliarlo más y seguir observando a ver si sigue siendo Urano el protagonista, seguramente. Bueno, muchas gracias, Adiela. Eh, Muy bien, Martín, entonces nos vemos el próximo domingo a hablar de eclipse de sol, ¿no? Casi nada. Eclipse de sol, hermano. Vamos a ver, Bueno, con invitado a bordo. muy bien. Pues un gran abrazo a Diela y Martín, muchas gracias y nos vemos entonces próximamente. Bueno, Muchas gracias a gracias Hasta a ustedes. todos los que nos pronto. acompañaron. Gracias.